Bueno, realmente te puedo decir que desde el 1987, no veía la obra. Y entonces volverla a ver para mí significa, bueno, una gran satisfacción, recordar lo que significó ese momento, ¿no?, en que tuve la oportunidad de ser galardonado por esta institución que, bueno, ha hecho tanto por la cultura dominicana y el arte dominicano. Y en ese sentido, bueno, me complace mucho estar aquí en este día. En ese momento, cuando yo entro a la exposición, le dieron digamos, una importancia a las obras de Pedro Terreiro. Las obras estaban en el primer piso del centro consultorial, Palacio Consistorial. Y en ese momento, cuando yo entré, dije, ¿dónde habrán puesto mi obra, no? Ya todavía, ya sabiendo que había sido el primer premio, ¿no?, mi obra. Y la busqué por todos los lados y me doy cuenta que en el primer piso no lo pusieron, el cuadro, sino fue en el segundo, en un espacio muy de segundo nivel, ¿no? Yo en ese momento me salvaba un poco una obra de Ezequiel Taveras, que era casi la misma obra mía, pero en escultura. Y ella, entre ambas, hacían una especie de diálogo muy interesante, que me gustó muchísimo. Y entonces, bueno, toda la actividad del brindis de aquella vez se hizo en el primer piso. Y yo estaba solo con mi obra arriba. Y eso fue una de las cosas que más me llamaron la atención en ese momento, porque justamente eso realmente, como lo que estaba ocurriendo en la plástica dominicana, tanto los críticos como los mismos artistas estaban todos aunados, ¿no?, a darle una tendencia a la plástica dominicana en función de lo que había sido el fenómeno de Pedro Terreiro en esa época. Mira, antes de yo hacer abstracción geométrica o constructivismo realmente, resulta que yo hacía antes pintura surrealista, o sea, hacía unas obras surrealistas. Y precisamente a Luis Felipe le comentaba que, siendo sociólogo y trabajando en el Museo del Hombre Dominicano, tuve la misión de ir a un pueblo nuestro, Pueblo Viejo Asua, que es una zona del sur del país, y fui con un grupo de arqueólogos y pasé un tiempo en ese territorio. Cuando después de mi trabajo, de un mes o aproximadamente, regreso a la ciudad y llego a mi casa, veo todo claro, todo como luminoso, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Y fue cuando descubrí que era interesante el simbolismo del color. El simbolismo del color jugaba un papel importante en cualquier obra de arte, en cualquier expresión artística. Y es cuando, al regresar, descubro por qué era que yo veía todo tan oscuro, o tan luminoso, para decirlo en positivo, ¿no? Y era justamente que veía que todo tenía como una pátina del tiempo. O sea, las mecedoras tenían esa pátina como de sucio, de deterioro, lo veía en los vestidos de las personas, ese mugriento de la pobreza, ¿no? Veía también las manos
trabajadores, sucias, mugrientas, porque estábamos en el campo, ¿no? Y ese estado, ¿no?, general de cosas me generó a mí esa sensación, ¿no?, de entender que había un simbolismo que podría usarse ese color también desde una perspectiva artística y estética. Entonces, a partir de ahí entendí que mi obra no expresaba la realidad nuestra dominicana, no la expresaba. Pero también quería hacer una obra contemporánea. Y ahí es que mezclo la idea de la geometría en la perspectiva de ver la geometría como la racionalidad, la necesidad de la planificación, de un desarrollo. Entonces, a partir de ahí comienzo a conceptualizar la idea de desarrollo y antidesarrollo, ¿no? Un poco de la perspectiva de mi formación de sociólogo también. Pero lo trato de expresar artísticamente. Y a partir de ahí inicio esta serie de obras constructivistas que me ayudaron entonces a hacer, digamos, un lenguaje. Doña Mariana de Tolentino, por ejemplo, decía que en mi obra había un simbolismo del color, sobre todo del trópico. La obra tiene hay como un calor, un sol, pese a que son colores tierras, ¿no? Entonces, también mi obra tenía una influencia del arte prehispánico, la geometría, acuérdense, todo el diseño geométrico. Yo pasé 8 años en el Museo del Hombre y me conocía todas las piezas, ¿no? Y eso también hacía que tendiera a una expresión geometrizante en mi obra. Además de que en toda América Latina las expresiones de arte geométrico, a diferencia de las expresiones de arte geométrico constructivista de otros países, sobre todo europeos y norteamericanos, siguen esa tendencia de la geometría sensible. O sea, quien hace geometría no la deja fría, regularmente la hace sensible, le agrega valor, sea color o sea textura. Y entonces yo me inscribí entonces también en esa tendencia del arte geométrico y constructivista latinoamericano. Ahí pienso que la obra también recibió influencia de artistas dominicanos que habían trabajado, digamos, la materia y la abstracción. Recuerdo a Paul Giudicelli, la obra también de Fernando Peña de Filló, o sea, uno de los maestros de primer nivel, ¿no?, de la República Dominicana, y también la obra de Silvano Lora. Silvano Lora también trabajó la materia. Los tres fueron muy importantes. Con respecto, bueno, a mi maestro, que fue Gilberto Hernández Ortega, aun cuando Gilberto no hizo la abstracción geométrica, sí hubo obras geométricas de Gilberto, poco conocidas, pero sí había un expresionismo en el color, porque Gilberto Hernández Ortega era expresionista. Y eso sí lo aprendí de Gilberto. O sea, la obra del maestro Hernández Ortega es tenebrosa, tiene un poco, ¿verdad?, de eso que yo descubrí dentro de otra perspectiva y que creo que alimentó mi expresión. Sí, bueno, estábamos ahora visitando la exposición del concurso reciente, ¿no? El formato actual del concurso de León Jiménez, que es arte actual, en cierta medida ha hecho que expresiones, ¿no?, y género de las artes visuales ya no participen. Creo que el arte contemporáneo, el arte actual, independientemente de los géneros, tiene vigencia. O sea, la obra pictórica todavía tiene vigencia, igual que el grabado. Incluso como le decía, que hay nuevas técnicas del grabado a partir de las tecnologías del presente, que podrían ser también parte de la nueva
presentación de esos géneros, ¿no? Igual que la pintura. Yo pienso que la abstracción es vigente, es una forma de pensar plásticamente, o sea, por eso tiene vigencia, o sea, así es como el realismo, o sea, el realismo nunca va a pasar de moda, ni la abstracción, y se darán cuenta que toda la trayectoria del arte, desde del arte primitivo hasta el momento, la abstracción ha sido una constante. De que los artistas en la actualidad estén usando tecnologías como el ploteo, el Photoshop, o sea, no impide que también las expresiones de esa naturaleza tengan vigencia, ¿no? Porque creo que el artista tiene que valerse de todos los recursos. Hay diferentes etapas. Es posible que tengamos una ola nuevamente de abstracción. Me decía Fernando Peña de Filló en los años, de esta época, ¿no? De los años en que gané con el premio de León Jiménez, me decía que cuando él llegó de España, en los años 60, vino con todo el ímpetu de hacer una obra abstracta en la República Dominicana, pero se topó con un medio tan difícil en que no había una educación artística, no había quien pudiera disfrutar una obra de esa naturaleza, que tuvo que volver a la figuración. Y que él se alegraba mucho de ver la obra mía porque le recuerda eso, que hacía 25 años, cuando yo hice mi exposición, inició en la República Dominicana y que no entendía por qué en la República Dominicana se había dejado de hacer arte abstracto. Entonces, o sea que son etapas que tenemos los artistas, las épocas. Creo que todavía es muy vigente dentro de la abstracción y dentro del arte conceptual el minimalismo, que es una tendencia que siempre he querido cultivar. Me ha dado muchas veces miedo porque algunas veces no encuentro aquí quien pueda ser, ¿verdad?, el que le interese ese tipo de obra en el país. Pero pienso que sí, que la abstracción tiene todavía vigencia y tiene un gran legado, ¿verdad?, histórico y mucho que aportar en el futuro. El tema ético tiene que ver mucho con concepciones del mundo, o sea, eso es fundamental, cosa que con la sociedad líquida, como diría Bauman, ¿no?, se ha ido diluyendo la construcción de una ética. Tenemos una ética muy relativa, ¿no? Depende de las circunstancias y de los intereses personales, pero apuntamos hacia una ética global. O sea, cada día más la necesidad de una ética global se hace fundamental, ¿no? Porque necesitamos, bueno, compartir valores, ¿no?, pero también ejercerlo. Y en esa perspectiva la cultura juega un papel importante, porque es la construcción de sentido. Y la construcción de sentido con el cual, ¿no?, nosotros podemos orientar nuestras actividades y, la convivencia, ¿no?, entre los seres humanos es fundamental. Entonces el artista tiene una responsabilidad ética, por eso debe sobre todo saber hacia dónde se dirige, cuál es la importancia que asigna a los valores que está, exponiendo, y sobre todo tener una responsabilidad en cuanto a la profesionalidad, ¿no?, que tiene, a la visión del arte, debe de construir una visión sobre el arte, y en esa perspectiva la relación entre arte, sociedad y estética, ¿no?, y ética están vinculados. Yo no creo que un artista, por más que quiera llamar la atención sobre un hecho particular, deba violentar, digamos, los valores que deben de ser verdaderamente humanos.